Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes, de encontrarnos en esta oportunidad. Habla Juan de la Puente, soy el director de Pata Amarilla y lo que nos convoca hoy es un acontecimiento de profunda trascendencia en el mundo, que es la invasión rusa a Ucrania. Se conoce también como la guerra en Ucrania y abre un debate de intensas, inmensas y profundas proporciones. Y en este episodio con destacados especialistas intentaremos abordar los prolegómenos, las primeras ideas de este conflicto, de esta guerra. Hay preguntas que nos parecen sustantivas para ser planteados en este debate. La primera es qué pretende Rusia en Ucrania realmente. Si el mundo va a una guerra fría 2.0, si el hito que marcará el fin de este mundo unilateral es la falta de respuestas de la OTAN hasta ahora, si esta invasión y esta guerra es un golpe a la globalización y o a la democracia, si puede haber un efecto dominó en otras partes del mundo, los efectos de las sanciones que se han adoptado contra Rusia, si hay la posibilidad de una respuesta común de los países de América Latina, sobre los efectos en el Perú, como por ejemplo si será sostenida el alza de los combustibles, si la guerra traerá un shock inflacionario y qué puede hacer en este caso el BCR y el MEF y por qué guardan silencio. Los especialistas que tenemos con nosotros ahora son muy destacados y competentes, con especialidad en las relaciones internacionales y en su campo. Se encuentra con nosotros, que está por ingresar, ha tenido alguna dificultad, pero yo sospecho que estará con nosotros en breve. Luis Popa, él es el licenciado en Historia en la Universidad de La Habana, es doctor en Ciencias Sociales por San Marcos, es magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo en México, ha sido encargado de negocios de Cuba en el Perú y funcionario diplomático cubano en Naciones Unidas, en Londres y en Ginebra. Es actualmente profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y en la maestría de Ciencia Política en esa misma universidad y es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También se encuentra con nosotros Ariela Ruiz Caro y es economista por la Universidad Humboldt de Berlín y es magíster en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue consultora internacional de la CEPAL, del CELA, del BID, entre otros organismos multilaterales. Fue asesora de la Secretaría General de la LADI, funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Presidencia de Mercosur y de CEPLAN en el Perú, agregada económica de la Embajada del Perú en Argentina, es analista del Programa de las Américas en el Centro de Política Internacional de México, es investigadora de DESCO, desarrolla actualmente un proyecto en Claxo y es columnista del diario La República. Humberto Campodónico, él es ingeniero industrial por la UNI y él es magíster en Economía de Desarrollo por la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Fue presidente del directorio de Petroperú y fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Marcos. Es investigador principal en DESCO, fue presidente del CIES, fue asesor ejecutivo de la CEPAL con sede en Chile, fue consultor del Banco Mundial y de la Comunidad Andina de Naciones y es columnista del diario La República. A la espera de que se incorpore, porque inicialmente íbamos a presentar a Luis Popa, le doy la palabra a Ariela Ruiz Caro. Buenas tardes, Ariela, bienvenida. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema de debate tan importante que, bueno, tiene a todo el mundo atento al devenir y a los impactos que tenga en los respectivos países, ¿no?
Bueno, yo, ante tantas preguntas que se plantearon, yo creo que cada una merecería uno de de estas reuniones aparte. Pero digamos que yo quisiera empezar diciendo que esta guerra se ha podido evitar. Esto es algo muy importante de decir, porque el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente que el propósito de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Y esto es algo que no se ha hecho. Yo creo que las exigencias de Rusia desde, desde 2008, cuando en Bucarest, en la reunión de Bucarest de la Alianza Atlántica de la OTAN, los países firmaron un memorándum presionados por Estados Unidos para permitir que Georgia y Ucrania pertenecieran a la OTAN, fue un acto de amenaza de la paz, porque es evidente que Rusia iba a ser sitiada, y de hecho lo ha sido. En 1991, el embajador que estaba a cargo, el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, dijo que los países no deberían, los países de Europa del Este no deberían, ni los que se desintegraron de la Unión Soviética, no deberían correrse no deberían ser parte de la OTAN, y mucho menos Ucrania, por supuesto. Él dijo que ninguno debería correrse. Kissinger dijo más adelante, en 2008 me parece, que Ucrania nunca debería ser miembro de la OTAN. Podría ser miembro de la Unión Europea, pero no miembro de la OTAN. ¿Por qué? Porque es como jugar con el bigote de un tigre, ¿no? Entonces, Rusia, que es una potencia nuclear, siempre lo fue, pero después del fin de la Guerra Fría fue una potencia, un país derrotado y humillado, el gran imperio ruso, el otro líder, el otro protagonista de la Guerra Fría. Entonces, de alguna forma se refugió, se recluyó, y es hoy que saca las garras de la manera como las ha sacado, pero en defensa, yo diría que en defensa de su integridad como nación, ¿no? Yo digo, Estados Unidos y los países de la OTAN no preveían esta reacción, porque la guerra lo que estamos viendo es un desastre, ¿no? Humanitario, pero yo creo que esto se hubiera podido evitar, y esto es lo más trágico. Eh, entonces, en ese sentido, las Naciones Unidas tienen una responsabilidad, no solo por no haber tenido iniciativas para prevenir esto, sino tampoco para exigir el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, el de 2014 y el de 2015, bajo el formato de Normandía, donde Alemania, Francia y Rusia eran garantes entre Ucrania y las dos naciones autónomas, ¿no? Donetsk y Lugansk. Entonces, durante estos 8 años se han producido violaciones de derechos humanos, asesinatos, han habido 14.000 muertos, y la comunidad internacional miró a un costado. Entonces, en ese sentido, yo creo que ningún país se puede rasgar las vestiduras de esta tragedia que está ocurriendo. Los países que se jactan bueno, sí, la democracia es muy importante, la libertad y todo eso, pero ¿de qué estamos hablando cuando se permaneció con tanta indiferencia frente a la tragedia que estaban viviendo 4 millones de personas en esos territorios, asediados por un ejército al que los países occidentales, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos, les suministraban armamento, ¿no? Entonces, bueno, eso quería puntualizar para empezar. Ya se me ha cumplido el tiempo. Bueno, no, falta un minuto, y en ese minuto, ¿no?
¿Puedes seguir? Bueno. Aún no, porque tienes 4 minutos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces quizás lo que, para responder algunas de las preguntas que formulaste, eh, ¿cómo impacta esto en el Perú y en América Latina? Pero en el caso nuestro, ¿no? Yo creo que como la dinámica de los acontecimientos es veloz, es veloz. Ayer se suponía que Zelensky había, digamos, había manifestado su acuerdo en firmar un diálogo con Moscú. Pero la verdad es que, en mi opinión, el llamado de Putin fue muy agresivo, ¿no? Porque tildó al gobierno de una banda de drogadictos y neonazis, ¿no? Entonces, si uno está negociando, uno tiene que guardar las formas, ¿no? Entonces, al día siguiente resulta que Ucrania ya no está dispuesta a, a firmar el acuerdo. Eh, Además, Putin instó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a desconocer al gobierno, que ellos no iban a firmar un acuerdo con Zelensky. Entonces, eso me hace recordar a cuando desde el grupo de Lima y John Bolton y Elliot Abrahams o Mauricio Claver Carone instaban a las Fuerzas Armadas de Venezuela a que desconocieran al gobierno de Maduro y reconocieran al gobierno de Guaidó. Es más o menos, veo cuando Putin llama al desconocimiento de las Fuerzas Armadas al gobierno de Zelensky, veo algo similar. Eso no funciona. Entonces ahora resulta que Alemania ha decidido que sí va a mandar armamento, algo a lo que se había negado. La OTAN sigue jugando con el bigote del tigre y llama a Finlandia y a Suecia a que sean parte de la OTAN, las invita, ¿no? Entonces, creo que los protagonistas de este conflicto en la región, ¿no? No están tomando las medidas necesarias para bajarle el nivel de tensión a esta guerra, porque ya esto no es un conflicto. Y quizás como cuáles son los efectos que va a tener en nuestro país, yo diría que desastrosos en todo el mundo, porque nosotros no tenemos comercio con Rusia, es insignificante. Las exportaciones son menos del 1% y las importaciones un poco más. Tenemos balanza comercial deficitaria con Rusia, pero no es nada importante. Pero el tema es que nosotros somos importadores netos de petróleo y de alimentos que son la seguridad alimentaria, trigo, soya, ¿no? Entonces, esos precios, si el conflicto persiste, si se vive un escenario de guerra en el granero del mundo, entonces los precios van a subir, y lo mismo el petróleo, y nosotros somos importadores netos. El cobre no va a subir, difícilmente suba de precio, pero si esto tiene un impacto en Europa, que probablemente lo tenga, entonces la demanda por el cobre va a disminuir y entonces en ese sentido los precios podrán bajar. Bueno, esto requiere un mayor análisis que el que puedo hacer en este tiempo, que creo que ya lo cumplí, justo. Muchas gracias, Ariela. Se ha incorporado Luis Popa, ya lo presentamos, ha tenido algunas dificultades de orden técnico, pero ya está con nosotros. Adelante, Luis. Un gusto. Buenas tardes. Eh, bueno, te doy la bienvenida en ruso. Spasiba, Iván. Buenas tardes, Humberto y Ariela. A todos, mil disculpas por mi demora. Bueno, gracias por la invitación en todos los sentidos. No sé qué preguntan por dónde comenzar. Ustedes dirán o dirá Juan como moderador. No, nosotros al inicio, para recordar. Quiero saludar primero a Humberto, que fue mi compañero de doctorado, y a Ariela, a la cual tuve el gusto de haber sido amigo de su padre hace muchos años acá en el Perú cuando yo era diplomático.
Bien. Mira, ¿Aló? ¿Me al escuchan? sí, sí te escuchamos, Luis. Al inicio hicimos una especie ¿Aló? de poner sobre la mesa, eh, no sé si nos escuchas. ¿Nos escuchas, Luis? Eh, ¿Nos escuchas, Escucho Luis? muy mal. ¿Me puedes? Decía que al inicio No, escucho muy mal. Tengo problema acá sí, con el audio. a ver, voy a subir el volumen. Y entonces te decía que al inicio pusimos sobre la mesa algunas preguntas que este conflicto de gran profundidad nos planteaban. Algunos de estas preguntas son: ¿qué es lo que realmente pretende Ucrania? ¿Cómo evolucionaría esto? Hay algunos que dicen que marcaría el fin de un mundo unilateral, habida cuenta de la falta de una respuesta de la OTAN en términos militares, o si el mundo va a una guerra fría 2.0, si lo que ha hecho Rusia es un golpe a la globalización o a la democracia, si puede haber un efecto dominó en otras partes del mundo, los efectos inmediatos, las posibilidades de una respuesta común de los países de América Latina. Ay, qué pena. Escucho. Hagamos lo siguiente: mientras Luis va resolviendo los problemas técnicos, quizás lo que podríamos hacer es darle la palabra a Humberto, y para que Humberto avance compartiendo sus puntos de vista, y Ya, gracias. sin dejar de decirle a nuestros amigos que nos están viendo ahora que hay en la plataforma tenemos un espacio para hacer preguntas y comentarios. Te cedo la palabra, Humberto. Ya, muchas gracias, Juan. Eh, y yo creo, como decíamos inicialmente, que esta es una conversación que yo creo que va a tener varios tiempos, ¿no? No es poco el tiempo para tantos problemas. Yo lo que yo concuerdo mucho con el análisis de Ariela, y recordaría que inicialmente, cuando termina la Unión Soviética, Rusia firma un acuerdo con el Fondo Monetario de liberalización completa e inmediata de la economía, y le va muy mal, ¿no? Los primeros 8 o 10 años fueron terribles, un desasosiego muy grande, casi nada de crecimiento, y es solo después que se comienza a reorientar la economía rusa, y en ese sentido con Putin gana gran preeminencia, sobre todo en lo que tiene que ver con petróleo y gas, ¿no? Y de eso me quisiera ocupar bastante más, pero ese me parece un punto importante. El otro punto importante, creo yo, es que no podríamos comprender este conflicto si no lo ubicamos también en lo que es la lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China, que es un combate mayor, pero que forma parte, me parece, lo pongo acá para la discusión, de lo que está sucediendo entre la OTAN y Rusia en estos momentos, ¿no? Se venía presionando fuertemente a Rusia desde la época de Crimea, luego con las provincias del este, y evidentemente con jugar, como se dice, con los bigotes del tigre, cuando se plantea constantemente que esos países deben ir a la OTAN, deberían entrar a la OTAN, sobre todo Ucrania, cuando hay todo un acuerdo previo bastante claro en que no ingresarían a la OTAN. Y luego de por medio está también todo lo que sucedió en el 2014, el golpe contra el presidente electo, el presidente en ese momento, y todo un movimiento de fuerzas muy de ultraderecha, nazis podría decir, que generaron toda esta revuelta en apoyo con el propio gobierno de Estados Unidos. El propio senador McCain también fue a Ucrania en esos momentos, y promovieron lo que evidentemente fue un golpe de Estado, ¿no? Y eso evidentemente se ha venido manifestando desde allí. Entonces,
creo que estamos en una situación en la cual para Rusia era más o menos insostenible seguir con esta provocación porque lo que estaba en marcha era una política en la cual tendríamos que ver pues los motivos ulteriores. Yo creo que se inscribe por eso dentro de esa lucha por la hegemonía, porque Rusia ha hecho muchos esfuerzos por unirse a Europa, ¿no? Le vende casi todo el gas que puede a Europa, hay un gasoducto grande que pasa por Ucrania, el tercio del gas que consume Europa es ruso, y se acababa de terminar el nuevo gasoducto, el Nord Stream 2, que ya no pasa por Ucrania, sino por debajo del mar Báltico durante 500 kilómetros para poder llegar directamente a Alemania, ¿no? Entonces, los esfuerzos están ahí. Y lo que Estados Unidos fundamentalmente está tratando de presionar es que esos lazos de Rusia con Europa no se mantengan, que Europa no sea dependiente del gas alemán. Se acaba de revelar que los Estados Unidos han sido de los primeros en tratar de presionar para que este gasoducto Nord Stream 2 no se inaugure, ¿no? Y finalmente lo han conseguido porque ya Alemania ahora ha dicho que ya no se va a inaugurar, y no solamente eso, Alemania ha pasado a una posición más belicista cuando está entregando armas también a Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está dibujando acá son las fichas de un conflicto mayor que va a tocar también a Irán, está evidentemente con China, está Corea del Norte, ¿no? O sea, estamos en una hegemonía, en una pugna por la hegemonía, donde países, digamos, llamémosle de Oriente, ¿no? Comienzan a armar algún tipo de posición que puede contrarrestar la influencia norteamericana, ¿no? En el fondo, tenemos que saber si Estados Unidos va a ser o no la potencia del siglo XXI. Entonces, ese es el contexto, creo yo, en el cual se da este alineamiento, ¿no? Por algo Putin fue a China y a ver a Xi, y también por algo comenzó el conflicto justo después que terminaban los Juegos Olímpicos en Pekín. Ahora, yo creo que es una mala movida de Putin de haber comenzado la guerra total contra Ucrania, invadiendo y yendo a Kiev y poniendo a los civiles. Para mí, se debió quedar con el reconocimiento de las dos provincias del este. A mí me parece condenable que, a pesar de todos los antecedentes, lo que ha hecho ahora Putin, ¿no? Porque comenzar una guerra a estas proporciones es simplemente buscar ese juego más grande en el cual la humanidad entera se va a ver vista en jaque, ¿no? Yo lo digo claramente, yo condeno la guerra de Putin, entendiendo todas las razones que tiene para sentirse que estaba acosado y agobiado. Y la propia integridad y el futuro de Rusia dependían mucho de acciones que él tuviera que tomar. Pero la guerra me parece que es lo peor que ha podido hacer. Y la guerra no es popular en el mundo, siempre se quiere que el más chico resista y mejor si le gana al grande. Yo creo que tenemos otra vez la geopolítica en el timón y como decía hace un par de días Nouriel Roubini, Tucídides ha llegado, ¿no? El planteamiento del dilema de Tucídides que lo planteó para saber que en las pugnas por la hegemonía, ¿no? De 14 conflictos a lo largo de la historia del mundo que él analiza, 10 acabaron en guerra, ¿no? Entonces Tucídides plantea que siempre que hay este conflicto por la hegemonía, hay muchas posibilidades de que venga la guerra, ¿no? Y Roubini lo que dice es, Tucídides ha llegado porque ha comenzado una guerra. Dios quiera que no tenga que extenderse más, pero ha comenzado una guerra y es por eso es que yo la pongo en el contexto de la lucha por la hegemonía. Y contestando a una de las preguntas de Juan, que dice si la Guerra Fría ya ha llegado, Guerra Fría 2.0, yo diría que sí, pero más todavía que Guerra Fría, ¿no? Ya no es tanto Guerra Fría, es guerra de verdad, ¿no? Es guerra de verdad. Y me parece una mala apuesta de Putin, yo creo que le puede salir el tiro por la culata, pero bueno, ya esa es otra discusión, ¿no? Ahí. Ahora, yo tenía 2 puntos más, tú me dirás, Juan, cuánto tiempo tengo. Los otros 2 puntos eran
el impacto económico y climático y la duración, y sobre todo ese impacto, sobre todo en lo que hay en Europa, y también luego venir y llegar al Perú, ¿no? Entonces, yo creo que es un golpe a la globalización muy fuerte, que ya venía malherida desde Trump, que Trump recusó la globalización porque no le hacía bien a los propios Estados Unidos, y con esto yo creo que es un golpe todavía mayor. Vamos a tener precios altos del petróleo. Moody's dice que durante un buen tiempo, siempre son pronósticos, pero eso y los ponen en el escenario regular y en el escenario malo, ¿no? Y en ambos el precio está por encima de $100 por 2 o 3 años, ¿no? Y en el escenario malo llega incluso a 140. Y el tema es que la energía, ha habido la guerra del 73, la guerra Irán-Irak, la invasión de Kuwait, la invasión a Irak, la tensión constante en el Medio Oriente entre Irán e Israel, ¿no? Entonces tenemos que vía el precio del petróleo vamos a tener tensiones inflacionarias. Y el otro tema también es el gas, porque el gas es uno de los combustibles más usados por Europa y depende mucho del gas ruso. Y en estos momentos lo que se vislumbra es que de alguna manera se va a cortar ese gas ruso. Quién sabe, ahí hay un tema fuerte porque Europa misma tiene intereses, pero el hecho de haber comenzado la guerra nos lleva a una escalada fuerte. Entonces ahí hay un tema y se habla de estanflación, o sea, estancamiento económico, pero inflación. O sea, no va a haber muchos empleos, no va a haber mucho crecimiento y los precios van a subir, que es lo que peor puede pasar para las clases medias y las clases trabajadoras. No están en un dilema sobre si suben o no las tasas de interés, sobre todo en Europa, porque Estados Unidos tiene planeado subirlas en marzo, no creo que cambien, y subir las tasas de interés golpea el crecimiento, pero a la vez también nos golpea a nosotros en el sentido de los flujos de capitales. Si las tasas de interés suben allá, entonces los capitales se van a ir de América Latina, aquellos capitales golondrinos, y van a hacer lo que se llama el vuelo a la seguridad, ¿no? Entonces, me parece a mí que vamos por un lado en el cual estas van a ser consecuencias que tienen un buen tiempo de duración. Veremos cómo se va desarrollando el conflicto, pero no veo que, si bien podría haber en algún momento algún tipo de negociación, de todas maneras ha comenzado un proceso bastante difícil para el mundo, ¿no? Entonces hay toda esa discusión sobre Europa. Y el tercer tema es el impacto en América Latina y en el Perú, que va a ser desigual. Por ejemplo, hay un shock positivo para todos aquellos que tienen minerales como nosotros, entre ellos cobre y otros, oro, porque por el mismo grado de la situación puede haber una tendencia al alza del precio de los metales, ¿no? Pero al mismo tiempo puede haber un shock positivo para quienes exportan granos, como Argentina, ¿no? Trigo, maíz, porque si disminuyen las exportaciones de Ucrania y de Rusia, en Argentina lo que se dice es que ese es un shock positivo para ellos, ¿no? Desde el punto de vista de las divisas. Pero para nosotros yo creo que es muy negativo en todo lo que tiene que ver con el alza con el petróleo, las gasolinas, el GLP, además de los alimentos. Somos grandes importadores de trigo y de soya, ¿no? Y me sorprende que hasta ahora el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas no hayan dicho nada sobre este tema, ¿no? No se han pronunciado, no existe. Parece que no estuviera en el radar de ellos tomar algún tipo de medidas. Y termino con lo siguiente. Tenemos un salvavidas con respecto a lo que es los combustibles. Un regalo de Dios, que es el gas de camisea, que lo tenemos porque Shell invirtió, se fue y nos dejó ese gas como corresponde. Y por eso es que se ha podido desarrollar. Y ojo, tiene precio regulado. Solamente sube con un índice de la inflación norteamericana. Si el petróleo se va a $1.000, no importa, porque el gas no va a subir, ni el gas vehicular, ni el gas de las centrales térmicas, ni el gas domiciliario, nada, no va a subir. Entonces lo que no se entiende es cómo nuestro país, después de 15 años que llegó el gas, solamente se ha masificado fuerte en Lima,
en algunas provincias de la costa, y toda la Sierra Central y toda la Sierra Sur, que es de donde está el gas y que son las provincias más pobres, no tienen gas natural que es barato y van a seguir dependiendo del GLP, que ahora va a subir más allá de los 70, 80 o 90 soles por balón, porque eso es lo que va a pasar con esos precios, ¿no? Gracias. Entonces, hay un proyecto de la Comisión Multisectorial que se acaba de terminar, que nos pone en un proyecto de largo plazo para poder salir de esta situación, y yo creo que la reflexión sobre qué cosa es lo que se puede hacer en el Perú, además de con otros países, pero sobre todo en el Perú, sobre este tema, también debiera congregar nuestra atención y la importancia que se merece. Creo que ahora sí cumplí el tiempo, Juan, tú me dirás. Gracias, Humberto. Habrá una segunda ronda. Creo que Luis Popa ya está ahora sí listo. Te escuchamos, Luis. Tienes que encender tu audio. Tienes que encender tu audio. Ahora sí. Enciende tu audio, por favor. No te escuchamos porque no, por el audio. Voy resumiendo, no sé si podrá finalmente conectarse Luis, ahora sí, pero para decirles además de que el diario La República y otras 4 radios del interior del país se han conectado y están directamente transmitiendo, entonces estamos recogiendo los comentarios y las preguntas de múltiples plataformas. No sé si Luis ya estás, ahora se te escucha. No, una pena. Y entonces hay 3 tipos de preguntas que yo voy trasladándoselos a Ariela, a Humberto y si es que es posible para Luis. Uno es la resistencia y es la duración de esta guerra. Algunos les parece que este envión ruso de las primeras horas como que se ha ralentizado y que ha aparecido disidencias sustantivas al interior de Rusia. Y este hecho tiene que ver con la duración de la campaña rusa para lograr sus objetivos militares y en segundo lugar con el efecto de las sanciones. O sea, Rusia resistirá las sanciones, tiene caja suficiente, tiene espalda financiera, es suficiente su relación con China y el gas y lo que ha acumulado. Ese es un primer grupo de preguntas. Un segundo grupo de preguntas es sobre la posibilidad de que se internacionalice el conflicto. Preguntas sobre, por ejemplo, el efecto que va a tener el envío de grupos irregulares a combatir a Ucrania. Por ejemplo, centenares, dicen otros que miles, pero por lo menos centenares de chechenos que tienen un enfrentamiento propio directo con Rusia y otros grupos de ciudadanos de manera independiente. Y finalmente, bueno, en las últimas horas hay una oposición que se ha abierto en Bielorrusia, que cuestiona la aquiescencia de su gobierno con Rusia. En fin, la posibilidad de la internacionalización del conflicto. Y preguntan específicamente con el papel de Estados Unidos. Se identifica que Estados Unidos tiene un matiz en su reacción y en su punto de vista respecto de los países de la Unión Europea y sus socios de OTAN. Algunos dicen que si Estados Unidos no se moja en este conflicto, si no pone la mano le va a ir muy mal. Y entonces, no sé si empezamos con estos 3 grupos de preguntas y otros comentarios con Ariela, por favor. Sí. Bueno, la verdad es que sí, son impresiones, ¿no? Porque la verdad es que la realidad
es muy cambiante. Ayer, por ejemplo, yo pensaba que el conflicto había terminado, que Kiev ya había sido tomada y que era cuestión de sentarse a negociar. Pero hoy, después de esas declaraciones de Putin de tono tan agresivo, pues las cosas no son como se esperaban ayer. Entonces, si resistirán las sanciones. Yo creo que Rusia, antes de dar esta movida, ha pensado exactamente como en una partida de ajedrez, ¿no? Y Putin es un estratega, entonces esto lo ha calculado, lo ha hablado con Xi Jinping cuando estuvo ahora en la inauguración del Comité Olímpico. Rusia está además castigada, tremendamente castigada, sancionada desde 2008. En 2014 se incrementaron las medidas. Ahora, los países de la OTAN y Estados Unidos dicen que las sanciones que vienen ahora son las más grandes de la historia, las jamás vistas, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que esas sanciones tienen efecto boomerang. Entonces, no es que solamente van a golpear a Rusia, inclusive, como decía Humberto, el gasoducto Nord Stream 2 es tremendo, el impacto es tremendo para Europa, para Alemania, y van a tener que importar un gas licuado de petróleo que va en buques estanque desde Estados Unidos, que es mucho más caro y más contaminante. Que bueno, a esto apuntaba Estados Unidos hacía muchos años. Con Donald Trump, las empresas que han participado en la construcción del gasoducto han sido sancionadas. Y no empresas rusas, empresas suizas, por ejemplo. Entonces, hay todo un lobby para frenar ese gasoducto, ¿no? Que de todas maneras impactará muy negativamente en Europa. La electricidad ha subido 400% este año, las reservas de gas están en niveles muy bajos. Entonces, sí, yo te castigo, pero a mí me puede doler más la mano de pegar, de alguna forma, ¿no? Por graficarlo. De tal manera que Rusia se volcará hacia Asia, y es curioso, ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia no se dio una condena a la invasión, porque eso es una invasión, a nadie le gusta, nadie está de acuerdo, pero India se abstuvo y China también, ¿no? Lo cual, digamos que es una señal de que es probable que Rusia en este cálculo de lo que se le venía, haya mirado el Asia, y hacer sus alianzas y desarrollarse y mirar hacia esa región. Eso es lo que yo diría en principio. Esto del envío de los grupos irregulares, los chechenos y esto, sí puede ser, pero yo creo que esta guerra ha tenido lugar ahora y es muy grave, pero esta guerra se iba a dar de todas maneras, porque es evidente las gestiones que ha hecho Rusia con Estados Unidos y con la OTAN para que le den la garantía para no instalar bases en Ucrania y en Georgia, no los han mecido, como se dice. Esto lleva meses y meses de que no les dan la respuesta. Entonces, yo creo que Ucrania iba a terminar siendo, iba a tener algún estatus. O sea, para ser miembro de la OTAN hay algunos requisitos. Por ejemplo, no tener un conflicto armado en ese momento y no traerle un problema de seguridad a la organización. Esas dos condiciones no estaban muy, digamos, Ucrania sí es un país que tiene conflictos, aunque en ese momento no era armado, pero hoy sí. Pero hasta antes de la invasión
digamos que hubiera podido ser miembro de la OTAN. Yo no tengo ninguna duda de que sí le hubieran tendido la alfombra. Y en ese instante, cualquier conflicto iba a ser una guerra más sangrienta que hubiera involucrado a toda Europa. Y esa es la razón por la que Macron y Olaf Scholz no han querido involucrarse, porque allí no tenían salida. Invocaban el artículo 5 de la Carta Atlántica, un país miembro agredido, todos se sienten agredidos. Entonces, yo creo que una guerra que venía de todos modos, porque acá hay una pugna por la hegemonía, eh, iba a venir de todas maneras. Es como que esto, de alguna forma, evita una guerra, una tercera guerra mundial. O sea, estoy haciendo futurología y no estoy justificando, sino que es trágico, es trágica la descripción. Es eso como veo las cosas. No sé si ahora sí puede, gracias Ariela, no sé si ahora sí puede hablarnos Popa, Luis Popa. No, aún no, aún no. Estás en una mala suerte hoy, Lucho, Luis, querido Luis. ¿Escuchaste, Humberto, esta clasificación, esas tres grupos de preguntas que llegan de varios lados a nuestro foro? Tu micrófono. Sí, sí, ahora sí. Ya, mira, la primera es, digamos, si Rusia tiene espaldas para sostenerse. Yo creo que un tiempo sí, porque hay varios artículos que han salido mostrando, digamos, las reservas que ha acumulado Rusia en moneda extranjera, son significativas, pero también se ve que cada vez que Rusia estaba en problemas, esas reservas bajan rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí algún tipo de espaldas, pero la cosa va, creo, más allá, porque ahora también parece que le van a quitar el SWIFT, o sea, la manera bajo la cual se pueden hacer transacciones interbancarias, y esa también es, digamos, ese también es un tema que va a debilitar a Rusia. Ahora, el otro tema tiene que ver con las exportaciones de petróleo y de gas que tiene Rusia, que son las mayores exportaciones para ellos. Si el gasoducto debajo del Báltico, el Nord Stream, no funciona, Rusia tiene otros gasoductos, los dos de ellos pasan por Ucrania. Entonces, si es que no sé pues qué tipo de acuerdo se logrará, pero quien va a ser muy golpeada es fundamentalmente Alemania y Europa, porque Alemania y Europa en general solamente produce el 20% del gas que consume, ¿no? 33% le viene de Rusia y Creo que no está, me parece que se ha interrumpido la... Putin y los tiempos que plantea Estados Unidos son a la vez los tiempos de Europa. Si uno mira la carta de la OTAN, aparte de lo que dice Ariela, que es correcto, para que un país pueda ser miembro de la OTAN, hay que invitarlo y lo tienen que invitar todos. Tiene que haber un consenso entre todos los países y decirle, señores de Ucrania, ¿quieren ustedes ser miembros? Y en ese momento pueden o no ser miembros. Y quienes se oponían al hecho de extenderle la invitación eran Francia y Alemania, ¿no? Fundamentalmente diciendo, no, todavía, tranquilo, esto vamos a ver para más adelante. Pero claro, Rusia sabía que en cualquier momento les podrían torcer la mano a Alemania y a Francia, pero ellos no estaban en eso, ¿no? El hecho de este gasoducto de 11.000 millones de dólares en se volverá a conectar luego. Hay otro grupo de preguntas que vienen y yo de esta extraigo una que la planteo, Ariela.
el tema de los personajes, ¿no? En las últimas horas se hace una especie de paralelo entre Zelensky, que es una especie de héroe civil obligado a luchar, el autócrata Putin, para algunos, Ya me puedo entrar. Pero bueno, Ahí está. termina disculpen, me para... fui. Ya, No, termino ahí. porque Eh, tenemos más preguntas, ok. sí, Sí, bueno, sí, yo pienso que todos esos tiempos ahora se aceleran, ¿no? Yo creo que Ariela tiene razón también en el sentido de que en algún momento se planteaba que podía haber esa guerra, pero los tiempos eran distintos y se trataba de evitarla. Ahora yo creo que ya está. Bueno, lo último que habría que ver es ya lo que tendría que hacer América Latina, ¿no? Si es que América Latina pudiera tener algún tipo de política en común, alguna política de no alineamiento frente a Estados Unidos y China y quizás también frente a ese conflicto, pero ahora que ya Rusia ha invadido es más complicado, ¿no? Porque ya se ha transgredido una línea clave de todo lo que significa Naciones Unidas y el hecho de el derecho internacional que protege las fronteras y que está en contra de todas las agresiones. Entonces, pienso que estamos en los primeros momentos de una escalada que va a llegar más lejos. Y ahí me quedo ahí. de las preguntas, de los comentarios que aparecen, que nos llegan, hay una que está vinculada a los hombres, a las personalidades. Y así como en la Segunda Guerra Mundial no se puede entenderla sin los hombres de la guerra, que son pues Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle, Roosevelt, esta es una guerra, guardando las distancias con la Segunda Guerra Mundial, donde aparecen figuras relevantes. Bueno, Zelensky aparece como un héroe civil obligado a la guerra, Putin como un autócrata, Biden como el presidente, no sé si engañado, tímido, para algunos, entre comillas, primarioso. En la escena entra China, Xi Jinping, ¿no? De esa manera tan astuta como está operando, pero la idea de los hombres es muy importante porque las adhesiones o los rechazos tienen que ver mucho con los hombres. Hemos visto a grupos de izquierda que solo porque Rusia se opone a Estados Unidos creen que es un revolucionario y no lo es, ¿no? O grupos de ultraizquierda y ultraderecha hablando bien de Putin, ¿no? O gente demandándole que Estados Unidos tenga una actitud mucho más directa, más agresiva, etcétera. Entonces, este paquete de hombres del conflicto me interesaría saber su opinión desde el entendimiento internacional. Zelensky, Putin, Biden, Xi Jinping. Ariela, por favor. Sí, bueno, yo creo que Putin es un autócrata, o sea, de eso no cabe ninguna duda. En su discurso a la nación aquel lunes, creo que ha sido el lunes de esta semana, sino que todo ha sido tan rápido que parece que hace un año, pero sí ha sido el lunes pasado, cuando se dirige al Consejo de Seguridad de Rusia e inmediatamente le comunica a la nación que ha decidido reconocer la independencia de Luhansk y Donetsk, como dicen los rusos, y Donetsk, como dicen los ucranianos, que en realidad es el mismo idioma. Sí, esto fue el lunes. Al día siguiente es que decide, él la llama intervención, ¿cómo es? Es como algo quirúrgico, ¿no? La Una intervención. operación especial. Una operación especial en las dos provincias. Hasta allí, en mi opinión, ¿no? Yo decía, bueno, es legítimo porque están siendo agredidos por el ejército ucraniano, que está apoyado por bandas de neonazis, eso es cierto, han muerto 14.000 personas en estos años. Era una población que vivía agobiada, no se cumplían con los compromisos establecidos en el acuerdo de Minsk, que decía desarme, alto al fuego, y lo otro es
digamos que una soberanía, una administración independiente de Ucrania. Nada de eso se cumplía y la gente vivía en sótanos y poco, los medios de difusión durante estos años, poco han mencionado esa tragedia que vivía esa gente. Eso es real. Entonces, bueno, ese es Putin. Bueno, yo hablaba de esto a raíz del discurso, del tono y ese tono imperial, ¿no? Ese recordar lo que fue Rusia y que la creación de Ucrania fue un error de Lenin, ¿no? Como recordando, pero a la vez dijo que eso fue tiempo pasado, eso también lo dijo. Bueno, pienso que a la vez que es un personaje, un autócrata prepotente, es un estratega también y que está, como dije, 2 jugadas delante de lo que está el mundo, porque la verdad es que habría que preguntarse, ¿esto estaba calculado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, con los costos, con las muertes, con las sanciones, con todo. Lo tenía calculado como la última carta que se jugó para evitar que le pongan los misiles delante en su frontera. En un acto de un personaje prepotente y como todos hemos dicho, jugándose por la seguridad territorial o seguridad del país. Él ha insistido en decir que a ellos no les interesaba la guerra, porque es cierto que si bien Rusia tiene más ojivas nucleares que Estados Unidos, es la 9ª o 10ª economía del mundo. Como dicen muchos, es un gigante militar y con una economía con pies de barro, o un gigante con pies, sí, la economía es muy retrasada, ¿no? Bueno, Biden no me parece ningún primarioso, me parece que tiene sus asesores además, él está evitando, tiene las elecciones parlamentarias a mediados de año, y no, en septiembre, octubre, por allí, y la economía está muy mal, no pueden manejar la pandemia, ya tiene más muertes por COVID que Trump, 3.000 muertos diarios más o menos, entonces y la inflación la más alta en 40 años, el país tiene un déficit fiscal incontrolable, los niveles de endeudamiento son patéticos, la verdad, van a empezar en este escenario a subir las tasas de interés, lo ha anunciado la FED a partir de marzo, pero en este escenario no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero Biden no es de ninguna manera primarioso, también sabe muy bien. Además, él ha sido senador toda la vida y ha sido vicepresidente 8 años. Así que también conoce lo que es la pugna por el poder y las guerras. Sobre Zelensky, en mi modesta opinión, es una suerte de títere, no es un líder, no. Eh, no tiene ninguna importancia, digamos, de liderazgo, ¿no? De plantarse, bueno, de plantarse de forma independiente frente a estos poderes que son los que están haciendo de Ucrania un escenario de una guerra por el poder. Zelensky no tiene esa autoridad. Y no sé cuál es el otro que me preguntaste, Biden, Putin. Sí, Xi Jinping, el líder. Ah, no, es el señor, el presidente Xi Jinping es mucho más cerebral que todos. Sus comunicados en el Consejo de Seguridad, los pronunciamientos que se han hecho de China son, dicen las cosas muy diplomáticamente, se han abstenido, están en contra de la guerra, por supuesto, pero explican, ¿no? Explican por qué ha sucedido todo esto. Y yo creo que en la reunión que tuvieron en los Juegos Olímpicos, ellos han firmado un convenio que dicen amistad sin fronteras. Yo creo que lo van a salvar, en fin, con Rusia, por ahí se viene una nueva alianza de poderes. Estamos frente a un cambio de época de poderes. Sí, aquí me quedo porque si no, no. Vamos con Humberto y ojalá, por lo menos con palabras finales de Luis.
iniciales y finales. Los hombres del conflicto, Humberto, nosotros hemos tenido en los últimos años largas conversaciones sobre los hombres del siglo XX con Humberto. Así que Zelensky, Putin, Biden y Xi Jinping. Yo comenzaría con Zelensky. Yo creo que la caracterización que ha hecho Ariela es correcta, no es una persona que sea alguien descollante y que genere un gran liderazgo, pero a veces las cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, ha tenido unas declaraciones ahí al frente de su palacio o de la casa de gobierno, donde dice, acá estamos y nosotros nos quedamos, ¿no? Vamos a combatir hasta el final, rodeado de una serie de comandantes, oficiales, coroneles, etcétera. Y en estos momentos yo creo que hay cosas muy cambiantes pues en las guerras, ¿no? No solamente está quién puede o no tener la razón, sino quién genera la mayor simpatía o cómo es que el mundo comienza a ver el conflicto. Hoy día en la tarde vi un video donde hay un auto que está avanzando en la autopista cerca de Kiev y de repente un tanque se desvía y se lo come, virtualmente le pasa por encima, ¿no? Y lo están filmando desde unos edificios y verdaderamente que es ver la muerte de ese señor que conducía el auto en ese momento, ¿no? Entonces, imágenes de ese tipo y de esa naturaleza no ayudan a Putin, ¿no? Ese es algo, que te digo, ese es un tema. El segundo es que con todo lo estratega que es Putin y lo que puede haber conversado con Xi Jinping, yo pienso que si el conflicto se alarga, los tiempos que tenía pensados Putin eran de una entrada rápida. Era que en 48 horas, 72 horas estás en Kiev y ya está, lo doblegaste, el ejército se levanta contra Zelensky y yo negocio con el gobierno de facto, el gobierno militar, un cese al fuego, etcétera. Y eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, yo no sé si a Xi Jinping le gustan estos tiempos de Putin. No son tiempos de Putin, porque Putin tampoco los planeaba, ¿no? Pero cualquier tipo de conflicto en el cual la gente comience a ver pésimamente mal lo de Putin en los estadios, hay minutos de silencio, los futbolistas están ahí, se ha retirado el Gran Premio de Fórmula 1 de acá, ya no se va a jugar la final no sé si era en Moscú, en otra ciudad rusa, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas juegan y depende, yo sí pienso que es un estratega y todo, pero en estos momentos depende mucho de esas diferentes jugadas que se pueden ver, ¿no? Y yo no sé a qué cosa estará pensando Xi Jinping de lo que ha hecho Putin. No le debe estar gustando mucho la duración de este conflicto. Entonces yo lo inscribiría, ¿no? El lugar de las personalidades en la historia, o sea, esta la famosa anécdota que hubiera pasado si Lenin, cuando se va a agarrar el tren que lo lleva a Alemania, de repente le cae un ladrillo en la cabeza, ¿no? Y no puede ir a Rusia en el momento de la revolución del 17, en marzo, abril del 17, ¿qué hubiera pasado con la revolución? Ya da para especular enormemente, ¿no? Pero entonces, el tema es el contexto también en el cual las personalidades y los dirigentes políticos actúan. Y ese tiempo político está asignado por este problema con la globalización, por el cambio de hegemonía, por lo que puede pasar con Irán y con Israel, por lo que puede pasar con Taiwán, si es que eso se acelera, etcétera, ¿no? Y por lo que puede estar pensando también Europa. A uno podría decir, bueno, ¿qué hubiera hecho Angela Merkel si se hubiera quedado un mes y medio más, ¿no? Si hubiera actuado como Scholz o no, no lo sé. Pero desde ese punto de vista, yo solamente quisiera recordar para terminar lo que Kissinger dijo, ¿no? Hace un tiempo, pero que sigue valiendo es, Kissinger dijo, nunca hay que meter a Ucrania en la OTAN. ¿Para qué? Si la OTAN es un pacto defensivo en un mundo bipolar, es un pacto defensivo como era el pacto de Varsovia, era la OTAN contra el pacto de Varsovia, Moscú y Washington eran los dos ejes del mundo bipolar. Si se acabó ese mundo y ya Rusia no es lo que era la URSS y ya no hay el mundo bipolar, ¿cuál es el sentido de la Alianza Atlántica? Eso lo decía Kissinger. ¿Cuál es el sentido de mantener a la OTAN y de meter a Ucrania en la OTAN para poner los misiles al lado de Rusia, ¿no?
¿Cuál es el sentido? Tiene que haber algo mayor para que Estados Unidos esté presionando lo que presiona. Y digo Estados Unidos porque ni Alemania ni Francia estaban en la línea de meter a Ucrania adentro. Y por eso es que no se le había podido meter, ¿no? Entonces yo terminaría con eso, ¿no? Aquí hay un juego mayor. Gracias. No sé si ahora sí, aunque sea con palabras iniciales y finales de nuestro amigo Luis Popa, podría intervenir él. Ahora está operando tu audio, Luis. Sí, no sé si me escuchan ahora. Ahora sí. Gracias a ustedes. Y bueno, primero por la ilustración de Ariela y de Humberto. Muy interesante los puntos de vista de ellos, con los cuales coincido. Bueno, yo quería añadir solamente creo que algo que escribí para tu blog, Pata Amarilla. A mí me remonta cuando yo era un adolescente en La Habana, Cuba, la crisis de los misiles, que teníamos los cohetes en la cabeza, porque Nikita vio que los Júpiter lo tenían en la cabeza ellos paseando por el Mar Negro, y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y en una visita del Che Guevara a Moscú le planteó esto, y bueno, el Che dijo, vamos a consultar con Fidel, ¿no es cierto? Y así se plantaron aquellos cohetes que se lo pasaron por las narices a los norteamericanos en buques mercantes. Y cuando vinimos a ver nosotros los cubanos de a pie, pues la isla la teníamos llena de cohetes y en 13 días aquello no se sabía qué iba a pasar. Castro estaba dispuesto a que lanzaran los cohetes, se lo confesó a McNamara años después, dijo, y McNamara le dijo, señor presidente, la traducción no lo escucho bien, y dice, no, que lo lancen. Y me pareció una cosa hasta de chiste en estos tiempos. Por suerte estoy vivo, aunque los cohetes llegaban hasta el estado de Washington, y creo que llegaban un poquito por acá, por el Perú, o quizás no tuviéramos esta conversación. Pero en fin, yo solamente quería referirme de que la osada intervención rusa a Ucrania ha sido plantarse un cordón de seguridad. Por eso planteaba también en mi artículo de que algo así que hicieron Egipto e Israel en los acuerdos de Camp David, de entregar a los israelitas, entregar la península del Sinaí como una zona desmilitarizada donde no debería haber ni una cuchilla a afeitar. Creo que algo así podría llevarnos a la paz, de que Ucrania finalmente no entre a la OTAN, como bien decía Humberto, tomando a Kissinger, y que se convierta en una zona desmilitarizada. Así los rusos se van a sentir seguros. Claro está, tenemos que ver, yo conozco la Unión Soviética, conozco ese país, conozco cómo pensaban los soviéticos, ahora los rusos, por razones históricas y profesionales, y las obvias y no tan obvias, y sé que ellos son muy nacionalistas y que, bueno, los europeos del este, igual que nosotros acá en América, el enemigo viene del norte y a ellos viene del este. Y entonces hay que entender las poblaciones del este. Yo he estado en Hungría y he visto cómo escupían a los soldados soviéticos y le hacían gestos muy feos, porque era la ocupación. Yo cuando niño me acuerdo de los marines en las calles de La Habana, más que policía, cómo era aquello. Yo quería solamente referirme, porque estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por los amigos, dos cosas. Quería referirme a un personaje, más que a Putin, el que lleva las riendas de la política exterior rusa, a Sergei Lavrov. Es un hombre que viene de la escuela soviética. Es un hombre que entró al servicio exterior en el año 72 y tiene lo que dice Kissinger, planteando lo que decía Humberto, lo que se conoce como la teoría del agotamiento. Es un hombre muy formado en la escuela de Andrei Gromyko. Quizás todos nos acordamos del famoso Andrei Gromyko, que vino de Stalin como funcionario bajo y llegó hasta Gorbachov, presidente del Soviet Supremo de la URSS. Es decir, de que los soviéticos saben manejar muy bien su diplomacia y puede ser de que una vez que hayan tomado lo que quieren, entremos en un proceso de negociación, que incluso Biden ha planteado algo de eso. Bueno, tenemos que seguir, no importa que estén las armas, hay que seguir negociando. Y aquí el único camino que queda es una Ucrania neutral,
una Ucrania pacífica, desmantelada, aunque yo tengo información de algunos círculos de que ahí hay todavía cohetes que en 14 minutos pueden estar en Moscú, incluso los supersónicos entre 3 y 4 minutos pueden llegar a Moscú, y se plantea de que están en Ucrania, y ese es un gran temor que hay. Y finalmente quería decir de que no podemos olvidar cómo se construyeron esos dos grandes países como Ucrania y Rusia, el llamado Rus de Kiev, en donde en definitiva es a partir de ahí donde se construye Moscú. No olvidar de que Ucrania es el puente entre Occidente y Rusia, que siempre ha sido muy importante para los rusos, y que finalmente tenemos que tener presente de que Ucrania se divide en dos situaciones, de Kiev hacia el oeste. El espíritu ucraniano es occidental, ¿no? Y del este y los ucranianos del este, por la misma política de Stalin, la rusificación, etcétera, etcétera, es totalmente rusa. Y no podemos olvidar que incluso Brezhnev, que fue un hombre que duró mucho tiempo en el poder en Rusia, era ucraniano, cuando su acento gutural que tenía cuando hablaba el ruso, yo sé algo de ruso, era totalmente una pronunciación distinta. Y bueno, y Khrushchev no nació en Ucrania por estos cambios geopolíticos que se dieron en esa frontera. O sea que es un asunto bien complicado, más complicado que nuestras repúblicas. Quería finalmente también terminar con la posición de América Latina, la posición de Ortega y de Maduro, que fueron posiciones, para mi modo de ver, un poco aventureras, que no nos traigan las bases acá, por favor. La historia lo ha demostrado. Creo que la posición cubana ha sido cauta dentro de un hilo. El canciller cubano o la Cancillería cubana ha emitido una declaración llamando al diálogo, a las conversaciones. El presidente nuevo que hay en Cuba, Díaz-Canel, ha recibido al presidente de la Duma muy cordialmente, han conversado, han reconocido la importancia de los planteos rusos, pero sin embargo no han dicho nada sobre la invasión. Esto es un hilo muy delicado, o sea, apoyar una invasión es algo delicado. Mañana se te puede volver contra ti. Maduro y Ortega han apoyado esa invasión, ¿no es cierto? Los cubanos no lo han hecho, y esto nos va a decir algo. Los cubanos en este sentido tienen mucha más experiencia diplomática y saben manejarse más en estos asuntos. No estoy defendiendo a la Cancillería cubana ni al gobierno, solamente estoy planteando la actuación, la intuición, la historia y la analogía, cómo lo ha llevado a ellos a seguir un hilo más prudente. Son 90 millas, 180 kilómetros, y también podrían aplicarle la teoría china de Taiwán, que ahí sí entraríamos en una olla de vapor todos, por favor. Es decir que yo considero que los ánimos de algunos países latinoamericanos han sido bastante cautos. Algunos, Colombia es una aliada de la OTAN, obviamente, que iba a decir el señor Iván Duque, ¿no es cierto? Argentina, aunque dijo el señor Fernández que le abría las puertas a Rusia, que Argentina era la vía de entrada de Rusia a América Latina, ha dicho, no, bueno, pero nosotros sí, no estamos de acuerdo, el diálogo. En fin, y nuestra Cancillería, bueno, creo que el canciller Landa, pues, ha sido muy prudente y ha tenido una declaración, creo que acorde a los principios pacifistas del Perú, me parece muy buena. Y así creo que todos han actuado de todas maneras, pero bueno, creo que Humberto dijo también algo importante, nuestra economía creo que nos la vamos a sentir, independiente, Humberto, del gas de camisea, ¿no? Creo que independientemente de eso, pero nos lo vamos a sentir. Ya no la estamos sintiendo, porque de la pandemia, y me disculpan si alguno simpatiza, el desgobierno que hay, y ahora encima esta situación que tenemos en Europa, definitivamente los europeos siempre
Europa siempre ha sido el teatro de operaciones mundial, ¿no? Espero que esto se acalme y que la racionalidad impere. Yo creo que Putin, independientemente de ser un autócrata, es un hombre racional, pienso yo. Creo que en Occidente y en Estados Unidos, Biden es un hombre, como decía Ariela, tiene mucho trajín, ha sido senador en muchos años y vicepresidente también. Y me imagino que debe tener en este momento un staff, una fuerza alrededor de él, donde debe estar Obama también y algunos que lo deben estar asesorando. En este sentido, estamos en una situación bien delicada y creo que Biden puede demostrarle que yo simpatizo con él, pero puede demostrar racionalidad y puede ser interesante, al igual que los demás líderes europeos, salvo Johnson, que creo que es medio loquito, pero ahí, en fin, me parece que sería algo interesante que la racionalidad y la buena voluntad de los hombres impere y no caigamos en más errores. Gracias, Luis. Por la tardanza y por las dificultades que tuve en otra ocasión, estaremos en mejores condiciones. Gracias a todos que me tuvieron la paciencia. Gracias. Bueno, primero agradecer a Ariela, a Humberto y a Luis por esta participación. Agradecer a quienes nos han escuchado, a las radios y plataformas del interior del país que se han vinculado y al Diario de la República que ha transmitido todo este evento también, tomando nuestra señal. Muy agradecidos también por su buena voluntad. Tengo la impresión de que este es solamente un pequeño aperitivo de un debate que se va a abrir con muchísima más fuerza. Claro. Cuando se demuestre si la estrategia de Rusia está funcionando y si es que está consiguiendo resultados rápidos, que me parece que es la tendencia de la opinión pública internacional, ¿no? Una especie de guerra rápida. En fin, gracias. Gracias, nos hemos pasado unos minutos. Agradecidos nuevamente a nombre de Pata Amarilla, Ariela, Humberto y Luis. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos.